En esta ocasión nosotros como grupo uno vamos a presentar los tipos de dictamen del auditor independiente. Como punto número uno, tenemos que comprender cuáles son los tipos de dictamen que puede emitir un auditor independiente. Primero, la base legal son las NIA 700. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros de forma independiente, ya que es un requerimiento de las NIA. El por qué es importante es porque el dictamen tiene como propósito proporcionar una opinión confiable sobre la situación financiera de la empresa. Asimismo, para la toma de decisiones de, de los encargados, sea la administración, sean los socios, y para poder ayudar a los usuarios a la hora de informarse de la empresa. Los tipos de dictamen son el dictamen sin salvedad o limpio, el dictamen con salvedades, el dictamen con una opinión negativa y el dictamen con una abstención de opinión. Asimismo, tenemos de que la definición del dictamen es la norma internacional de auditoría 700, la cual dice de que es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. La introducción a la NIE 700 dice que esta norma trata acerca de la responsabilidad que tiene uno para poder formular una opinión. El objetivo de la norma es asegurarnos la claridad y la consistencia en la formación y expresión de la opinión del autor sobre los estados financieros, cuya importancia en el dictamen de auditoría es relevar, perdón, es revelar la, los usuarios, para los usuarios de información financiera. Asimismo, contribuir a la confianza en la integridad financiera de la empresa. Como siguiente punto tenemos los elementos que conforman el dictamen. En primer lugar tenemos lo que es el título de informe. Según las normas de auditoría, se requiere que se dé un título y que en dicho título se incluya la palabra independiente. Como segundo componente tenemos lo que es la dirección, que básicamente se refiere al lugar a quien se dirige o al destinatario, que por lo general es dirigido a la entidad, a los accionistas o al consejo directivo. Luego tenemos lo que es el párrafo introductorio. Este párrafo generalmente cumple tres funciones. En primer lugar, establece la forma clara del tipo de trabajo que se ha realizado. En segundo lugar, lo que es donde se señalan los estados financieros que se auditaron, incluyendo las fechas de los balances y los periodos contables a los que corresponden. Y en tercer lugar, es donde se debe indicar que los estados financieros son responsabilidad de la dirección de la entidad auditada y que la responsabilidad del auditor es manifestar una opinión basándose en su auditoría. El otro punto es el párrafo de responsabilidad de la administración. En este párrafo, el auditor debe revisar los sistemas establecidos para asegurarse del cumplimiento de las políticas, de los procedimientos, de las leyes y reglamentos que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes y debe determinar si la organización cumple con cada uno de ellos. Luego de esto va lo que es el párrafo de la opinión. Y en este párrafo se indican las conclusiones del auditor, el cual se basa en los resultados de la auditoría. Luego de esta parte se coloca lo que es el párrafo sobre la base de la opinión, que es donde se describe en base a qué normas se realiza la auditoría, junto con el código de ética que se ha realizado dicha auditoría. Luego, seguidamente se coloca lo que es la firma del auditor, la fecha en que se realizó el dictamen, la dirección del auditor, y ahí se culmina lo que es el dictamen. Luego, tenemos como otro punto los tipos de opinión. Entre ellos tenemos lo que es la opinión limpia o sin salvedades, la opinión con salvedades, opinión adversa y extensión de opinión. Y a continuación se explicará cada tipo y en qué circunstancias se emite.
Primeramente tenemos la opinión limpia o sin salvedades, la cual se refiere, entre otros nombres, como opinión estándar, que es la opinión que un auditor emite cuando se establece que los estados financieros presentados y auditados presentan razonablemente la situación financiera en todos sus aspectos importantes, de los resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo de una entidad y la conformidad de los principios de la contabilidad. Esto quiere decir que todo lo que se ha realizado dentro de la contabilidad se ha hecho de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y se ha comprobado en base a las NIES y las leyes que rigen la nación. Luego tenemos la opinión con salvedades, que esta significa una opinión modificada o con salvedades, significa que si bien hay partes dentro de la información presentada que están bien, hay partes en las que los asuntos, ya sea por errores de dedo o cosas que se hayan puesto a dedo, por llamarlo de alguna forma, repercuten en los estados financieros, pero no son lo suficientemente materiales para emitir una opinión negativa. Luego tenemos la opinión adversa, que en relación a las dos anteriores, esta es totalmente lo contrario a la primera, pero se lleva la mayor parte negativa de la segunda, lo cual significa que el auditor expresa una opinión desfavorable, habiendo obtenido dentro de la realización de la auditoría una evidencia suficiente y adecuada que concluya que las incorrecciones o errores agregados son materiales y generalizados dentro de los estados financieros. Abstención de opinión. Una abstención de opinión deberá expresarse cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea de tanta importancia relativa y tan dominante que el auditor no haya podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y en consecuencia no puede expresarse una opinión sobre los estados financieros según IES 705. Eso quiere decir que la opinión no puede emitir ninguna el auditor no puede emitir ninguna opinión si la empresa o la entidad no le entrega como la información suficiente que él requiere. Comunicación de las cuestiones claves de auditoría, según IES 701. Centrada en la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el dictamen del auditor. Esta norma es esencial para aumentar la transparencia y la comprensión del trabajo del auditor. Bueno, los objetivos de la NIA, explicaremos qué es explicar aquellos asuntos según el juicio profesional del auditor fueron de mayor significancia en la auditoría de los estados financieros. Para determinar las cuestiones clave de auditoría, discutir los criterios para seleccionar CAN, sus siglas abreviadas en inglés, como la complejidad de las transacciones y los juicios significativos en la evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de las CAN o de las cuestiones claves de auditoría? Para los usuarios de los estados financieros, explicar cómo las CAN proporcionan a los usuarios una visión más clara sobre el área que pueden involucrar, juicios significativos o aspectos de complejidad, aspectos complejos de la auditoría. Para la práctica, argumentar como la identificación de CAN o cuestiones claves ayuda a mejorar la calidad y el enfoque de confianza. Analizar cómo la comunicación efectiva de las CAN pueden aumentar la transparencia en el proceso de la auditoría y fortalecer una confianza en los informes financieros. Ahora bien, la NIA 705 nos dice cómo nos habla sobre la modificación del dictamen del auditor.
se refiere a que, bueno, la definición y el alcance que esta representa es modificar un dictamen y en qué circunstancias se aplicarían. Los tipos de modificaciones que existen son la opinión modificada debido a un desacuerdo y la opinión modificada debido a limitaciones de alcance. Los tipos de opiniones modificadas según la NIA 705 son opiniones con salvedades y opiniones desfavorables, como también tenemos abstención de opinión. Es decir, el objetivo de la NIA 705 es mejorar la comunicación entre el auditor y los usuarios del informe de la auditoría, proporcionando así una mayor transparencia sobre la auditoría realizada y los resultados obtenidos. También tenemos la NIA 706, que se refiere a los párrafos de énfasis y otros párrafos explicativos. Esta nos dice que un párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el dictamen del auditor, que tiene por objeto resaltar al lector un asunto que, aunque debidamente presentado o relevado en los estados financieros esté bien, es de tal importancia que el auditor considere necesario destacarlo. Se utiliza colocándose después del párrafo de la opinión del auditor y antes de la firma del auditor y la fecha del dictamen. El auditor debe utilizar una redacción clara para indicar que la inclusión de este párrafo no modifica su opinión sobre los estados financieros. También tenemos otros párrafos explicativos, que son aquellos que, sin ser párrafos de énfasis, proporcionan al lector información adicional y necesaria para una mejor comprensión de alguna parte de los estados financieros o del propio dictamen. Se utilizan similarmente a los párrafos de énfasis, solo que estos también se colocan después del párrafo de opinión y están claramente identificados para evitar que se malinterpreten como parte de la opinión del auditor. Es decir, como resumen, la NIA 706 proporciona orientación sobre cómo el auditor debe comunicar ciertos asuntos en su informe de auditoría cuando considera que es necesario resaltarlos para que los usuarios comprendan adecuadamente la información contenida en los estados financieros. Consideraciones de normas internacionales de auditoría. A continuación yo le voy a hablar sobre la NIA 800, que establece que cada uno de los lineamientos sobre cuales el auditor deberá estructurar su forma de trabajo. Esta norma es relevante para los auditores cuando emiten dictámenes sobre estados financieros. Uno de los objetivos de la NIA 800 es proporcionar guías sobre cómo aplicar la NIA en auditoría de estado financiero, estos siendo preparados bajo el marco de propósito especial. Otro objetivo de la NIA 800 es adaptar la forma y contenido del informe de auditoría para reflejar el propósito especial del marco de referencia utilizada. Aspectos claves de la NIA 800. 1. Identificar el marco del propósito especial. El auditor debe considerar este marco como un propósito especial es adecuado para la preparación de los estados financieros. Esto quiere decir que el auditor debe de considerar siempre y cuando los marcos para poder preparar las auditorías de una manera específica aplicando la NIA 800. Importante es identificar al usuario para quien se preparan los estados financieros y los propósitos para cuáles serán utilizados. Modificaciones en el informe de auditoría. El informe de la auditoría debe modificarse su estructura para identificar que los estados financieros sean preparados según el marco de propósito especial. Debe describir el marco de referencia y explicar cómo se diferencian los marcos del propósito general. Continuando con los puntos de énfasis claves de esta NIA 800, tenemos el énfasis en la opinión del auditor, que prácticamente se basa en dejar claro que la opinión que se está emitiendo se basa en un marco de propósito especial. Además, también que el marco no proporciona una base razonable
para la preparación de los estados financieros y el auditor debe expresar una opinión modificada. Y también tenemos el punto de comunicación con los usuarios. El auditor debe asegurarse que los usuarios del informe entiendan la naturaleza especial de los estados financieros y las limitaciones que esto implica, así como el informe que se emita debe incluir un párrafo que resalte cómo las prácticas contables aplicadas diferentes de las utilizadas en los estados financieros para un propósito general. Y a continuación detallamos lo que es un ejemplo de cómo se vería lo que es la emisión del dictamen según NIA 800, en la cual tenemos el punto de opinión donde el auditor detalla prácticamente las generalidades, ¿verdad? De la realización de la auditoría, donde va a explicar prácticamente los análisis de los estados financieros como controles internos y las notas explicativas. Y ahí él da su opinión si es razonable o no los resultados que se pudieran haber sido encontrados. De ahí tenemos la base de contabilidad, que en este apartado prácticamente se va a detallar en base a que ha sido preparado los estados financieros. Esto porque según la NIA 800, lo que se busca es cumplir con ciertos requisitos para un bien específico o un objetivo específico que la empresa está solicitando dicha auditoría. Puede ser por ejemplo, algún propósito financiero con algún banco o alguna entidad financiera. Y también, como último punto, está la responsabilidad de la dirección y del auditor, que prácticamente acá se va a reflejar toda la información que ya habíamos escuchado de parte de nuestras compañeras, que decía que va a estar prácticamente el nombre, dirección, firma, y se dará lo que es prácticamente énfasis en lo que se haría para esta revisión o esta emisión del dictamen. La conclusión en la presentación sobre los dictámenes del auditor independiente. El papel del auditor independiente es crucial en el fomento de la confianza y transparencia dentro del ámbito financiero global. A través de la NIA 700, 701, 705, 706 y 800 se establecen directrices detalladas que guían al auditor en la preparación de un dictamen que no solo evalúa la presentación de los estados financieros conforme a los principios contables, sino que también destaca aspectos significativos y preocupaciones específicas que pueden afectar la interpretación de la información financiera. La NIA 700 enfatiza la importancia de formular un dictamen claro y sin ambigüedades sobre si los estados financieros están presentados de manera justa en todos los aspectos materiales. Esto es fundamental para asegurar que los usuarios de los estados financieros puedan confiar en ellos para la toma de decisiones. La NIA 701 amplía esta evaluación al requerir que el auditor comunique los asuntos claves de auditoría, proporcionando así una mayor transparencia sobre las áreas que fueron de especial consideración durante la auditoría. Esto no solo mejora la calidad del dictamen, sino que también profundiza el entendimiento de los usuarios sobre los juicios significativos que se hicieron. La NIA 705 y 706 permiten al auditor expresar modificaciones en la opinión y añadir párrafos de énfasis u otros párrafos explicativos cuando sea necesario. Estas herramientas son esenciales cuando las circunstancias requieren que se destaque información adicional
o cuando no es posible emitir una opinión sin reserva. Y por último, la NIA 800 se ocupa de los estados financieros, preparados bajo marco de referencia de propósitos especiales, subrayando la necesidad de adaptar el informe de auditoría para comunicar adecuadamente la base sobre la que los estados financieros han sido preparados y la posible diferenciación de los marcos de propósitos generales. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.